chicos, ¿cómo estamos? Bueno, como veis, de nuevo estamos con las 64 casillas locas. Y bueno, en esta ocasión os vengo a resolver otro problemilla que me han preguntado. Y es un problemilla de, como vemos, evidentemente es de finales. Bien, bueno, he preparado este pequeño diagrama y ahora, bueno, lo analizaremos un poquito en profundidad, ¿no? Bien, bueno, en este caso, como vemos, un diagrama de 3 peones contra 3 peones y los dos reyes separados de la captura de los peones, ¿no? Bueno, en este caso, la mayoría de gente aquí optaría por unas tablas, pero bueno, cuando ya empiezas a tener cierto nivel, por ejemplo, aquí en el caso de que, no sé, le tocaran mover a blancas, es fácil conseguir un peón pasado. Para los que no lo sepan, un peón pasado sería, por ejemplo, esto sería un peón pasado, que no tiene resistencia de ninguna otra pieza para seguir adelante. ¿Vale? Vale. Vamos a jugar un poquito con ese principio. Vale. En primer lugar, para explicaros un poquito de cómo funciona esto, vamos a obviar que hay reyes. Simplemente vamos a hablar de la teoría. ¿Vale? Lo voy a poner centrado. ¿Vale? Luego os explico el porqué. Bien, vale. Pongamos que en este caso, no sé, le toca a las blancas mismo, da igual uno que otro. Ya os digo, el que mueva es el que puede conseguir el peón pasado, básicamente. El otro, en otra instancia también, pero tarda más, por decirlo de una manera, ¿vale? Pongamos que aquí le toca mover a las blancas. Bueno, en primer lugar vamos a ver las opciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si movemos este peón lateral, pongamos, ¿qué es lo que pueden hacer aquí las negras? Bueno, pues pudieran comer, ¿correcto? Y entonces, bueno, o bien comemos, o si adelantamos, vemos que las negras conseguirían un peón pasado, ¿vale? Así que lo suyo sería comer y después de esto se llegaría a un final que sería de tablas, básicamente, ¿no? Dependiendo de dónde estuvieran los reyes. Vale. Si moviéramos el otro peón lateral, pues exactamente lo mismo. Bien, vale. ¿Cuál es la teoría del peón pasado? Es un sacrificio. Bien. Vamos a mover el peón central. ¿Por qué? Vale. Es muy sencillo, porque la debilidad, en este caso, al mover las blancas primero, la debilidad de las negras precisamente es este peón de aquí. Es el que vamos a aprovechar para conseguir un peón pasado. Bien, aquí en realidad las blancas obligan a las negras a comer, porque si no comen, simplemente, yo que sé, si adelantan este peón, las blancas comen y se van para arriba. Así que están obligadas a comer, independientemente con cuál coman. Pongamos que comen con este peón, ¿vale? ¿Qué es lo que acabamos de ganar? Bueno, acabamos de ganar de que estos dos peones, ¿vale? El de atrás no nos tenemos que preocupar porque nunca va a llegar, porque le molestará al peón de adelante. Bien, aquí mucha gente, por ejemplo, pues yo que sé, en caso de no saber calcularlo, simplemente comerían peón por peón, y si peón por, y llegamos a un final de tablas. Bien. Pero aquí hay un tema táctico que está bastante bien, que no solo es entregar un peón, sino es entregar dos. Bien, como nos han comido, como en este caso vemos, de E hacia mi izquierda, estando de espaldas a vosotros, pues nosotros lo que vamos a adelantar es el peón para el lado que nos han comido, que es aquí. Bien. Al adelantar este peón, las negras se enfrentan a una terrible decisión, ¿no? ¿Cuál es esa decisión? Bueno, pues que si comen este peón, en este caso no serviría de mucho, puesto que están igualados, ¿no? Serían 4 y 4 y los dos harían damas y demás, ¿no? Y si no comen, y comen aquí, haríamos lo mismo. Comerían y ellos estarían a 3 y nosotros a 2, ¿vale? Ahora vamos al diagrama original, para que lo veamos el porqué de esta fuerza. Bien. Siempre y cuando los reyes estén lejos de la defensa de sus peones, ¿vale? Pongamos que están allí mismo. De acuerdo, el diagrama original es este, ¿no? ¿Qué hacen aquí las blancas? Las blancas juegan y ganan. Bueno, pues es lo que hemos dicho. En primer lugar, vamos a subir el peón central. Bien, independientemente de con qué coman, es indiferente. Ahora vamos a hacer que comen, en vez en este caso del C a B, vamos a poner que comen de A a B. ¿Vale? Es lo mismo. Bien, nos han comido, en este caso de izquierda a derecha. ¿Correcto? Pues ya que nos han comido así, adelantamos este peón. Así de sencillo.
Y ya tenemos un peón pasado, sí o sí, seguro. ¿Por qué? Porque si deciden comer, las blancas comen y a la siguiente coronarían. Y si deciden no comer, bueno, es que lo mismo. Pongamos que comen aquí, estamos en las mismas, ¿vale? Este peón se va. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la resistencia del comentado peón débil, ¿vale? Y si en vez de comer aquí, comen aquí, estamos en lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuándo hay que hacer esto y cuándo no? Eso ya es un tema más complejo. Bien. Pongamos que esto está así. ¿Vale? Aquí deberíamos contar no solo con este principio que os acabo de enseñar, sino cuán de cerca está ese rey. Tanto para las blancas como para las negras. ¿Vale? Pongamos que le toca a blancas. Las blancas van a actuar del modo correcto, que sería aquí. Bien. Bueno, vamos a contar este rey a este peón de aquí. ¿Vale? Podría llegar, o sea, si yo como aquí y me suben el otro, hay que dar por supuesto que el contrincante siempre sabe la variante, yo a este peón no podría llegar, porque estaría 1, 2, 3 y este rey está 1, 2, 3, 4, está 5 casillas, no podría llegar jamás, ¿vale? Así que con lo cual tendríamos que entonces tomar con el otro y nos pasarían este peón. Bien, ¿ahora qué pasa? Perdón, y nos pasarían este peón. ¿Ahora qué es lo que pasa? Si nosotros comemos y este peón adelanta, 1 y 2. Y ese peón no coronaría y como vemos las negras tomarían la ventaja. ¿Vale? Así que la segunda fase de esta táctica es contar, antes de, pongamos que estamos con negras, antes de tomar la decisión de que con qué vamos a comer, hay que calcular exactamente ese rey, cuántas casillas tarda en llegar a defender el punto que sea. En este caso vamos a ceder la casilla del punto C para las blancas, ¿vale? Porque si cedemos la A, si lo hacemos al revés y nos vienen aquí, o la B, como vemos, si ahora deciden comer aquí, por ejemplo, y las blancas comen, como vemos, ese rey no llega, ¿vale? Y si, no sé, y si decidimos comer aquí, bueno, a la casilla A no llega ni de coña, y con una dama estos 3 peones caerían rápidamente, ¿vale? Así que esta es la segunda parte de la táctica que hay que valorar, ¿no? Primero vamos a contar cuán cerca está nuestro rey para ayudar a la defensa de ese posible ataque de peones, de esa avalancha. Y en segunda instancia, pues bueno, hay que calcular si nos vale la pena un peón pasado o forzar unas tablas, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, pongamos que, lo que sé, que nuestros reyes están aquí, que están muy lejos, ¿verdad? Bueno, pongamos que aquí, bueno, básicamente si esto pasara y le tocara a las blancas, aquí las negras estarían totalmente perdidas, ¿vale? Puesto que nos obligan a comer. Al obligarnos a comer no hay manera de conseguir seguramente unas tablas, ¿no? Porque después de comer aquí y nos avanzan como vemos estaríamos totalmente perdidos. Bien. Esto, ¿por qué lo explico? Porque muchas veces, muchas, lo he visto 1.000.000 de veces, la mayoría de gente cuando hacen aquí, comen, ¿vale? Y llegan, comen y... Espera, perdona que me he hecho un poco follón. Y acaban así las partidas. Porque no conocen la táctica del peón pasado. Sé que cuesta mucho darte cuenta y tener el valor, y más si estás jugando por tiempo, a lo mejor, de llegar a la conclusión de que, oye, que tengo que sacrificar 2 peones para conseguir una ventaja decisiva. Pero bueno, siempre y cuando el tiempo en el reloj nos lo permita, en partidas lentas, por supuesto, tenemos que aprovechar las partidas lentas, ese tiempo, sobre todo en finales, que es cálculo al fin y al cabo, es contar todas estas posibilidades, ¿no? Bueno, pues esta era la sencilla explicación de hoy. Bueno, aunque de sencilla, en realidad la gente donde más se complica es en los finales de peones. Pero bueno, aquí tenemos una muestra de cómo conseguir un peón pasado en una situación que parece totalmente de tablano. Acordaros, siempre y cuando
estos dos señores de aquí, los monarcas, estén alejados, en este caso, ¿no? Ya hemos visto lo que pasa si los reyes están cerca. Entonces hay que apuntar de otra manera y hay que, bueno, intentar llegar a otro tipo de entendimiento, quizás, ¿vale? Aquí, ¿qué pasaría si le tocaran las negras? Pues lo mismo, pues no. ¿Por qué? Porque en el caso de que en este diagrama en concreto le tocaran las negras primero, sí que podrían hacer esto, claro que podrían hacerlo, ¿vale? Vendrían aquí y pasarían este peón. Y sí, conseguirían un peón pasado, claro que lo conseguirían, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez tomen aquí, este peón estaría pasado. Pero ¿qué pasa? Que como vemos este peón, le quedan 6 casillas para llegar. Bueno, le quedan 5 en realidad. Y a estos le quedan solo 2. Así que eso también hay que valorarlo, ¿vale? Que no siempre hay que hacer un sacrificio loco, hay que contar las cosas más evidentes que a veces son las que se nos escapan, ¿no? De, oye, ostras, que yo conseguí un peón pasado, perdón, pero no he llegado, no ya. Bueno, hay que contar que luego te quedan 5 casillas para coronar. Bueno, pequeños detalles, que es lo que hace una batalla a veces un poco desequilibrada, ¿eh? Y bueno, hay poco más. Que nada, que tengáis una muy feliz semana a todo el mundo. Gracias, como siempre, por escuchar mis cosas locas. Y a la chico que me ha preguntado, espero haberle ayudado en los finales de peones. Y nada, cualquier cosa, ya sabes, me preguntas e intentaré ayudarte de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bueno, un placer, muchachos. Nos vemos. Chao.